Vamos a leer Isaías capítulo 55 desde el versículo 6. Vamos a mirar Isaías capítulo 55 y vamos a ver desde el versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así dice la palabra, ¿no? Entonces vengo a compartir el día de hoy de cómo una persona puede recibir la palabra. ¿Qué se necesita? Sí. Entonces, ¿cómo podemos nosotros recibir la palabra o cómo tú puedes recibir la palabra? Aquí lo dice, ¿no? Vamos a ver qué dice el versículo 7 de Isaías 55. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, ¿cierto? Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, ¿qué dice acá? Deje el hombre inicuo, deje el hombre inicuo su camino. En la Biblia dice que todo camino al hombre le parece derecho en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Aquí dice, ¿no? Dice el hombre inicuo sus pensamientos. Había escuchado la historia de los embajadores o la conquista de Inglaterra, si mal no me equivoco, de los países asiáticos y todo esto. Pero bueno, en estos países, en una época, se acostumbraban a comer con cubiertos en un tiempo, ¿no? Pero algo cambió, porque en un momento de guerra o un momento difícil, no querían que tales personas, que esa cultura, mejor dicho, que esos países o esa cultura no manejen metales, porque pueden que hagan armas, ¿cierto? Por ejemplo, cogen un cuchillo y con eso hacen un arma, o cogen un tenedor y hacen un arma, y es muy peligroso. Entonces le quitaban el metal a esos países, Inglaterra, a esos países asiáticos, ¿no? Si uno va a ese tipo de países donde no comen con cubiertos, sino cogen una hoja de plátano y ahí se sirven la comida y con eso comen con la mano. Hay países de esa manera, ¿no? Pero claro, uno dice, bueno, pero eso ha sido desde hace mucho tiempo, que han comido con la mano así en esas culturas, en esos países asiáticos, Inglaterra. Bueno, me hago entender, ¿no? Pero no, en un principio no fue así, sino que ellos comían con cubiertos, ¿no? Entonces, claro, esa costumbre de comer con la mano es una cosa impuesta, ¿cierto? Impuesta por cierto país o cierto continente mediante la conquista, ¿no? Entonces, ¿a qué es lo que voy? Nosotros tenemos una idea de Dios, tenemos un pensamiento de Dios que no sabemos. O sea, pensamos de esa manera, pero no nos damos cuenta, no nos estamos dando cuenta que eso es impuesto. Alguien que nos impuso esa idea, o que por modo natural, el hombre en modo natural piensa y tiene esa idea, ¿no? Entonces, por ejemplo, Caín y Abel. Nosotros pensando que Caín y Abel presentaron una ofrenda, ¿no? Uno presentó un animalito y el otro presentó el fruto de la tierra, ¿no? Pero ¿qué nos enseñaron a nosotros? Ah, no, es que Caín presentó una ofrenda con mal corazón. No lo hizo con interés, sino de mala gana. No, así nos han enseñado, ¿no? Él dice, bueno, en la palabra de Dios dice que él presentó lo mejor de la tierra. Ahí no dice que presentó cosas podridas, ni cosas dañadas, descompuestas, no. Dice que presentó lo mejor de la tierra, el mejor fruto de la tierra.
que se pueda cosechar y así, sembrar y todo esto, ¿no? Pero en cambio Abel no presentó nada extraordinario, solamente como quien dice, lo presentó sin pensar, yo voy a presentar un animalito y ya, eso es lo que voy a presentar porque no hay nada que se me ocurra. Pero esa sí fue la obra que recibió, la ofrenda que recibió Dios. Entonces hay que diferenciar qué es lo que nos han enseñado, qué es lo que nos han impuesto y qué es lo que dice la palabra, ¿cierto? Entonces les puse este ejemplo de Caín y Abel. ¿Me hago entender? Entonces aquí en este versículo vamos a mirar Isaías capítulo 55, Isaías capítulo 55, versículo 8. Vamos a ver. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Así dice, ¿no? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Entonces, nosotros tenemos una idea impuesta, pero no sabemos y ciegamente pensamos que así piensa Dios, que así hace Dios, que si nosotros vemos de esta manera, es porque Él también ve así, pero no, es muy diferente, ¿no? En Primera de Samuel, que lo pueden buscar, Primera de Samuel capítulo 16, versículo 7 dice que Dios no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Así dice, ¿no? Dios no mira lo que mira el hombre. Si tú quieres entender la palabra de Dios, ahí está la clave. Primera de Samuel 16:7. Dios no mira lo que mira el hombre. Medita en esta palabra. Medita. Medita en esta palabra. Vamos a seguir leyendo. O bueno, vamos a ver el versículo 9. Vamos a ver el versículo 9. El versículo anterior dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así dice, ¿no? Ahora el versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y produce y da semilla al que siembra y pan al que come, ¿cierto? Ahora el versículo 11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe, ¿cierto, no? Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que la enviaré, ¿cierto? Entonces, aquí podemos ver en esta palabra que el objetivo es que la palabra dé su fruto, ¿no? Hago una pregunta. ¿Dios qué quiere para la humanidad? ¿Salvarla o hacerla perder? Pregunto, ¿no? ¿Dios qué quiere? ¿Salvar a la humanidad o hacerla perder? La salvación, alguien ya dijo la salvación. ¿Qué quiere? Salvación, salvarla. Eso, exactamente, quiere salvarla. Así es. Pero ¿cómo la puede salvar? Hay un versículo que dice que Dios agradó salvar al mundo por la locura de la predicación. Cierto, así dice, ¿no? Y en Primera de Corintios, vamos a mirar Primera de Corintios capítulo 15, versículo Primera de Corintios 1:30, ¿no? Primera de Corintios 1:30, ¿no? Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30, si mal no me equivoco. Quiero explicar esta palabra primero que todo. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención, ¿no? Así dice, ¿no? Ahora, aquí dice, ¿no? Que Dios Jesús envió a su Hijo y ha sido por nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, ¿qué es importante para poder recibir la salvación y recibir su palabra? A lo que vinimos a este live, ¿no?
poder dejar nuestro camino, dejar nuestros pensamientos, que nuestros pensamientos, nuestros caminos son muy diferentes al de Dios. Así, bof, bof. Entonces es importante tener esto. ¿Cómo podemos hallar la gracia para poder recibir la palabra para para las personas nuevas que están escuchando esto? ¿Cómo puedes hallar tú la gracia para poder recibir la salvación, para poder entender la palabra? Así, ¿no? Y lo dice, ¿no? Primero que todo tenemos que tener en cuenta Jesús, ¿qué ha sido para nosotros? Sabiduría, santificación, justificación y redención, ¿no? Entonces, Jesús dijo que todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los salmos y los profetas, hablan de Él, ¿no? De Jesús. Toda la Biblia está hablando de Jesús, de su obra. Está hablando de su obra, de la obra que Él iba a hacer. También habla de quién puede recibir la palabra y quién no. Así hay muchas formas y hay mucha tela por cortar, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo una persona puede recibir la gracia, el perdón, después de haber rechazado sus pensamientos, haber dejado su camino, como lo dice Isaías capítulo 55, versículo 7? ¿Qué dice? Romanos 1:16. Creo que este versículo algunos lo conocen. Así es, niéguese a sí mismo. Claro, así es. Romanos 1:16, vamos a leer esto para las personas que apenas están escuchando esto por primera vez y que en los lugares que se conocen como iglesias cristianas no se les ha enseñado. A las personas nuevas se les está enseñando esto. Algunos hermanos ya saben esto, ¿no? Pero esto es importante que las personas nuevas escuchen esto, porque lo que les enseñan las demás denominaciones es como una óptica, es una óptica diferente a la gracia, ¿no? Solamente le enseñan la ley, las obras. Pero ¿qué pasa si le enseña un justo? Ahí cambia, ¿no? Hay un cambio de 360 grados si un justo, si un salvo explica esos versículos, ¿no? Entonces vamos a mirar Romanos capítulo 1, versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así dice, ¿no? Entonces, si dice que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿qué pasa con nuestros pensamientos y por qué quise empezar con esta palabra, ¿no? De Isaías 55, versículo 6, 7, 8, 9, 10. Esos versículos, ¿no? ¿Por qué? Porque en nuestros pensamientos tenemos una idea, perdón, en nuestros pensamientos tenemos una idea impuesta de Dios, una idea, perdón, una idea impuesta de la salvación que no es conforme a la Biblia, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo anteriormente pensaba que la salvación era por lo que yo hacía, ¿no? ¿Y quién no? ¿Y quién no piensa así actualmente o pensaba antes de esa manera, ¿no? Que la salvación es porque yo me esfuerce, que yo haga, pero pensándolo bien y yo sabía, ¿no? Bueno, voy a hablarlo de esta manera. Voy a hablar desde mi punto de vista, desde que era niño, desde que era más pequeño, desde que era niño pequeño, yo pensaba, y porque me enseñaron en la religión que ya sabemos, que es mundialmente la universal, ¿no? Y que tiene un líder mundial y que, bueno, que a mí que me han enseñado, a mí que me han enseñado, ¿qué me han enseñado a mí? Ah, bueno, Jesús murió por mí y pues él vino a morir por mi pecado, pero algo, algo no me gustaba, algo no me quedaba claro, pero igualmente seguía de largo. Creía ciegamente. ¿Sí me hago entender? Es como cuando una persona, hay personas que al momento de vender algo, por ejemplo, yo aquí tengo un estuche de las gafas, donde guardo mis gafas y todo esto, miren, donde guardo mis gafas. Entonces, de pronto una persona que venda muy bien las cosas, que sepa hablar muy bien, dice, mire, esto es color rojo, no es azul, ni es verde, es color rojo.
Pero ¿cómo lo ven ustedes? Es de color negro. No tiene sentido. Uno pensando, bueno, pero, o sea, eso no tiene sentido porque es de color negro. ¿Cómo me va a decir que es azul? Pero esa persona, por muy buena forma, por muy buena forma de hablar, puede hacerte creer, puede hacerte creer que esto es de color rojo o es de color azul. Entonces, uno dice, oiga, sí, y si el que está equivocado soy yo, por la forma en que te hablan, por la forma en que te imponen esa idea. Decirte que este estuche es de color rojo o de color verde, así, ¿no? Eso no tiene sentido. Entonces, claro, en mi pensamiento yo decía, no, pero si Jesús murió por mi pecado, entonces, ¿por qué las personas se van a confesar? ¿O por qué en otras denominaciones ayunan, diezman, ofrendan y así no? Pero ¿por qué? ¿Por qué lo hacen de esa manera? ¿No conocen lo que dice la palabra? Oye, bueno, gracias a Dios, por pura misericordia de Dios, me ha permitido conocer la palabra y ya puedo saber que eso que yo pensaba antes, que me habían enseñado antes, era mentira, era mentira. Al punto de vista mío, era muy bonito, muy hermoso, porque pues a quien no le gusta ese pensamiento, esas enseñanzas de alguna denominación o en la caso en el perdón o en el caso en la que en la religión o en el caso en la religión donde yo nací, donde a mí me criaron. Hay otras personas que las han criado en otras religiones, en otras denominaciones que están pasando por lo mismo, pero tiene sus diferencias, ¿no? Pero bueno, no estoy diciendo esto para generar polémica o para generar contiendas, porque la gracia de qué es. ¿Qué es el chiste? ¿Qué es el chiste? Bueno, la gracia de Dios no, sino el chiste del mensaje. Que las personas puedan oír, no poder ahuyentar a la gente, decir, váyase, chu, chu, váyase. No, no, no. Que la gente venga, que la gente escuche, que se familiarice con el Evangelio, con la palabra, con la gracia, con el perdón, pero no generar peleas ni debates, no, 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 sino respetar a cada quien, pero que escuche el Evangelio, que escuche la palabra, que escuche el Evangelio, que escuche a un siervo de Dios, que escuche a un justo, que escuche a un salvo, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos un pensamiento como el que yo les estaba diciendo, digamos que este es el pensamiento, que creo que algunos lo tienen de esa manera, que la salvación es porque yo cumpla mandamientos, o porque yo diezme, o porque yo ofrende, o porque yo ayune, independientemente que les han enseñado. Bueno, en la religión que me han enseñado, pues está lo que es este pensamiento. Bueno, si Jesús murió por mí, ¿por qué? ¿No? Pero cuando la palabra nos dice la verdad, nosotros ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos con ese pensamiento o nos quedamos con la palabra? Es muy importante, ¿no? En Isaías capítulo 55, versículo 8, y lo voy a volver a leer, vamos a volverlo a buscar. ¿Por qué? Porque es importante escuchar, meditar en la palabra. No es simplemente leer y decir, ah, sí, sí, yo ya leí, ya leí el versículo. No, hay que meditar palabra por palabra. Si es necesario que tú escuches o leas esos versículos, las veces que sean necesarios, hazlo. Lea, 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 repite, repita, hasta que eso llegue a tu corazón. Puede que lo tengas acá en tu pensamiento, pero de acá tiene que pasar a tu corazón, aquí abajo, al corazón, ¿no? Vamos a ver Isaías 55. Isaías capítulo 55, versículo 7. Isaías capítulo 55, versículo 7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vuelvo a leer las veces que sean necesarias. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, meditando en esta palabra, si nosotros tenemos un pensamiento, si nosotros tenemos una idea,
y nos aferramos a esa idea y alguien nos está predicando el evangelio y la salvación, lo que estamos haciendo acá en este perfil de TikTok, en este perfil de YouTube, si rechazamos esta palabra que se está predicando y nos aferramos a nuestro pensamiento que nos han enseñado en la religión X o en la religión Z, así, ¿será que estamos haciendo un bien o un mal? Estamos haciendo un mal, porque estamos aferrándonos a lo muerto, a lo hueco, a algo que no es verdadero. O sea, ¿qué verdad tiene ese pensamiento que tú tienes? ¿Por qué te aferras a ese pensamiento si tú ya sabes que Jesús murió por tus pecados? ¿Por qué te aferras a decir, no, 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 yo sigo siendo pecador, no, no me hable más, cállese? ¿Por qué hace de esa manera? Reciba la palabra, reciba. ¿El Evangelio qué es? El poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿cierto? Y en la palabra también dice que para poder recibir esa fe, ese poder de Dios, ese evangelio, ¿cómo es? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así, ¿no? No es tan complicado, ¿no? No es tan complicado, ¿cierto? Es solamente escuchar y escuchar. Hay personas que para poder recibir la salvación tuvieron que negar su obra y recibir la obra de Cristo, la obra de Dios. ¿Sí, no? En la palabra dice, en la palabra de Dios dice que el que cree no es condenado y el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿Cierto? ¿Qué dice? Que la palabra dice que el que sí cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ahí dice, ¿no? El que cree, ¿qué debe creer? En Jesús, en el Evangelio, en la obra de Jesús, en su obra redentora. Así, ¿no? Independientemente tú en qué religión estés, debes mirar y examinar en la palabra lo que se te está compartiendo, ¿no? No confíes en lo que yo te estoy diciendo, porque en Romanos capítulo 3 versículo 4 vamos a mirar. Romanos capítulo 3 versículo 4. ¿Por qué digo de esta manera? Aquí está. ¿Por qué digo que no confíen en mí o crean, perdón? ¿Por qué digo que no crean en mí? Romanos capítulo 3 versículo 4 dice, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así dice, ¿no? Todo hombre mentiroso. Lo único que yo estoy haciendo es compartir el Evangelio, la palabra. Ya se me está acabando el tiempo, pero ya se me está acabando el tiempo, pero nosotros tenemos aquí, en este perfil, aquí en YouTube, tenemos varios videos explicando cómo una persona puede pasar de muerte a vida, puede pasar de pecador a justo, cómo puede pasar de estar en las tinieblas a la luz admirable. Así, ¿no? Hay un himno muy bonito, dice gracia admirable, pero también luz admirable, esa luz verdadera que vino a este mundo, ¿cierto? Eso lo dice Juan capítulo 1, ¿no? Aquella luz verdadera vino a este mundo, ¿no? Y Génesis capítulo 1, versículo 3, si mal no me equivoco, sea la luz y fue la luz. ¿Sí me hago entender? Entonces, en este perfil tenemos muchos videos, en este canal tenemos muchos videos para que tú puedas recibir el perdón de tus pecados. Entonces, bueno, espero que... bueno, para terminar, vamos a ir a Mateo capítulo 19, versículo 14, porque es importante otra palabra. Mateo capítulo 19, versículo 14 dice, Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, dejad que los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Así dice, ¿no? Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos, ¿no? Mateo 19, 14, ¿no? Así dice. A nosotros, ¿qué nos han enseñado? Que los niños reciben la salvación porque
de ellos es el reino de los cielos, ¿no? De ellos es la salvación a los niños, ¿no? Hay personas que piensan, o sea que si una persona es un niño, automáticamente ya recibe la salvación. O sea, eso no tiene sentido, ¿no? Porque es una idea impuesta, ¿cierto? A mí también me enseñaron lo mismo. Es que los niños pueden recibir la salvación porque de ellos es el reino de los cielos, ¿cierto? Es una idea impuesta. Pero qué dice la palabra? Vamos a mirar el capítulo anterior, es decir, Mateo capítulo 18, el versículo 3. Mateo capítulo 18, versículo 3, para poder terminar, dice, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Vuelvo a leer, por si acaso, es importante meditar en la palabra. Mateo 18:3 dice, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, ¿por qué dice que se hace como niños? ¿Cierto? Un niño o una niña, los niños tienen la capacidad de recibir información más fácilmente, ¿no? La persona cuando va creciendo tiene como 20 años, 25, 24 años, 30 años, esa persona ya tiene su aprendizaje ahí cerrado, mejor dicho. Ya esa persona tiene su propia opinión, su propio punto de vista, la información que recibe difícilmente puede recibir, ¿no? Si no está de acuerdo con lo que piensa o con lo que cree, ¿no? Entonces, aparte, un niño, si nosotros llevamos a un niño o a una niña a otro país, con otro idioma, con otra cultura, ese niño en menos de 3 meses ya conoce el idioma y lo puede dominar y hablar mejor, ¿no? Pero a comparación de un adulto, difícilmente puede aprender un idioma de aquí a 3 meses, de aquí a 5 meses, a un año, tiene que estar aprendiendo y estudiando un idioma, ¿no? Porque esa persona no, ya tiene su propio criterio, su propio pensamiento, ya esa persona no está en esa etapa de absorber información, de recibir, como la que sí puede hacer un niño, una niña, ¿cierto? Entonces es muy importante, ¿no? Porque en el pensamiento del niño no está esa cuestión de decir, oiga, pero ¿será que es así o será que no? ¿Será que esto, será que sí? Voy a pensarlo mejor. No, el niño no lo piensa ni lo cuestiona, sino lo recibe, ¿cierto? Entonces, a comparación de un adulto, ¿no? Pero bueno, aunque mirando el capítulo 19 de Mateo y el versículo 14 de ese capítulo, Mateo capítulo 19, versículo 14, ahí dice, ¿no? Dice, pero Jesús dijo, dejad que los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales, dice de los tales, ¿no? Es el reino de los cielos. A nosotros, ¿qué idea nos han impuesto? Que los niños es el reino de los cielos, ¿cierto? Pero no, aquí dice de los tales, ¿cierto? Hay que saber identificar qué cosa a nosotros nos han impuesto el modo natural, porque nuestros padres nos han enseñado, algún familiar, algún amigo, saber identificar qué nos han impuesto. Pero bueno, esto lo vamos a continuar en otro próximo video y vamos a orar para terminar. Padre, gracias te damos por esta maravillosa palabra, gracias por este maravilloso día para compartir tu palabra, gracias a las personas que se han conectado y que han escuchado esta palabra. Gracias te doy, Padre Celestial, porque me has permitido compartir el día de hoy. Yo no podía compartir en el computador como tenía normalmente hecho, para que la gente pueda ver los versículos y así, pero algo surgió y no pude, entonces me toca esperar. Pero gracias a ti, Padre amado, gracias a que tú has permitido que yo pueda hacer live, que yo pueda hacer el en vivo desde mi celular, las personas están escuchando esto. Es necesario que yo mengue para que Él crezca, para que Jesús, para que tú, Padre amado, crezcas. Padre amado, te pido por las personas que han escuchado esto, que hayan podido recibir la salvación y que puedan conectarse para el próximo día
a ver y hacer más live, más en vivos. Padre, te damos gracias por las personas que se han conectado y que si hay alguien que no ha recibido la salvación, que escuche estos videos que estamos haciendo acá en este perfil, que escuche esta palabra. Aquí enseñamos nosotros cómo una persona puede recibir la paz de Dios, dejar de estar en esa condenación, recibir esa palabra para que lo pueda limpiar y volverlo santo, justo y perfecto a la persona que está escuchando esto. Padre amado, ten misericordia de las personas que apenas están escuchando esto por primera vez. Padre amado, te damos gracias y permite a las personas que si no han recibido la salvación, haz lo que sea necesario en su vida, así no importa lo que pase, pero que reciban la salvación, reciban este conocimiento, porque el tiempo el tiempo de este mundo ya es corto y lo que se debe hacer hoy en día es predicar y predicar el Evangelio masivamente a todo el mundo, a todo rincón de la tierra. Y cuando pase esto llega el fin. Padre amado, te damos gracias y espero que las personas que incluso han escuchado esto, todos sean salvos, todos sean ya justos, ya sean salvos, ya sean justos en el día de hoy. Y en el día de hoy no, sino en el día de hoy en adelante. Por lo que tú haces es eterno. Si una persona recibe la salvación el día de hoy, va a ser de aquí hasta que se muera. Va a seguir siendo justo, santo y perfecto. Pero no, pero no va a ser pecador. Ya no, porque ya fue limpio de su pecado. Gracias a tu obra, Padre Celestial. Gracias a ti, Dios Padre, a Jesús, a tu único Hijo, que ahora para nosotros es el unigénito, no, ya no. El unigénito no. Ahora es Jesucristo para nosotros, es el primogénito, el primer hijo de muchos. Padre, te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a los amigos, hermanos invitados por estar acá una vez más. El día de hoy estamos aquí gracias a la misericordia de Dios, a la gracia de Dios. Gracias a su gracia estamos aquí compartiendo, porque ¿quién soy yo? Yo no soy nada. Dios está hablando por medio de mí. ¿Yo qué soy? ¿Sí me hago entender? Dios es el que está hablando por medio de mí. Dios me da esa sabiduría para compartir lo que Dios me ha enseñado, ¿no? Lo que Dios me ha enseñado. Entonces, gracias amigos, hermanos, familiares y a todos. Y nos veremos el día de mañana. Chao, chao.